Vimos la parte teórica sobre lo que es el polimorfismo, ejemplificamos bastante de forma teórica sobre cómo podemos aplicar el polimorfismo y vayamos a la parte del código, a la parte práctica. Esta es una ejemplificación que he desarrollado hace tiempo ya, no tengo ganas de escribir código, así que lo vamos a visualizar directamente y te voy explicando sobre la marcha del tema. Vamos a desarrollar dos clases, ¿sí? Clase cliente y clase persona. Esta clase persona teóricamente debería ser la más abstracta, ya que sabemos perfectamente que todos los clientes son personas, pero no todas las personas son clientes. Ese sería el punto. Desarrollamos atributos, en este caso no se sigue la convención, fíjate, venía desarrollando seguramente en otro lenguaje de programación y quedó así, cambiarlo. Después constructor paramétrico total y todo lo siguiente por convención. La diferencia es que cree un método de tipo string llamado método clase persona y va a devolver lo que es un string, método de la clase persona, para saber de dónde viene este método. Después la clase cliente va a heredar de persona, constructor hay que pasarle completamente todos los campos de la clase que hereda, lógicamente por el tema de que nosotros no podemos heredar constructores, entonces hay que pasarle todo, lógicamente. Agregamos los dos campos cualidades y deudas y después sobreescribimos, además de crear los getters y setters, el método clase persona, ¿sí? En este caso va a devolver método de la clase persona sobrescrito en clase cliente. Ni más ni menos, acá desde ya se está aplicando polimorfismo. Estos polimorfismos de métodos lo vamos a ver más adelante. Nosotros cambiamos la firma de método, o sea, cambiamos la funcionalidad del método manteniendo el nombre referencial de ese método. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hemos desarrollado todo esto, sabemos perfectamente, porque ya lo hemos visto, que cuando nosotros trabajamos con herencia, tenemos toda la funcionalidad de la clase persona y tenemos toda la funcionalidad de la clase cliente. ¿Sí? Eso es herencia, eso ya lo vimos, no hace falta tocarlo. Pero claro, si aplicamos nosotros polimorfismo, vamos a ver ese punto. Acá hay una página que te dejo para que después veas de forma práctica lo que es el polimorfismo, forma teórica no me acuerdo en este momento, pero interesante, y te podría decir de forma sucinta que, bueno, el polimorfismo dinámico se le llama polimorfismo dinámico porque tiene la particularidad de poder mutar, ¿sí? De poder cambiar en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vos definiste un objeto en un punto, se ejecuta tu programa y mientras se está ejecutando tu programa puede cambiar ese tipo de objeto para trabajar con un comportamiento diferente, ¿sí? Para trabajar con otro tipo de funcionalidad. Eso es lo que le da la grandeza al polimorfismo en sí. Entonces el polimorfismo dinámico nos permite en una sola referencia cambiar el tipo de clase que se use y a su vez la funcionalidad que se desea implementar, o sea lo que son sus métodos. Nosotros veníamos creando desde ya lo que son métodos convencionales, ¿sí? Utilizando tipo de clase y a su vez referenciando ese tipo de clase con el constructor creando ese objeto, ¿sí? Le pasamos atributos dentro del constructor definidos de la clase, ¿sí? En este caso creamos esa persona y mostramos esa persona en la salida de la consola. Usamos el método clase persona, nos va a devolver teóricamente este mensajito, método de la clase persona, y después, esto te lo explico después, y después creamos otro objeto, cliente, de la misma forma, y mostramos el mensaje en la clase cliente, que va a ser este mensaje que corresponde a la función sobrescrita. Claro, y si nosotros aplicamos polimorfismo, fíjate que nosotros veníamos trabajando el mismo tipo de clase. En este caso creamos un objeto de la clase cliente, pero el tipo de objeto va a ser de persona. Acá donde viene la magia, ¿sí? Acá donde viene la magia. ¿Y para qué nosotros nos va a servir utilizarlo de esta forma? ¿Para qué nosotros nos va a ser funcional utilizarlo de esta forma? Si yo agarro y trabajo con herencia, sé perfectamente que si trabajo con cliente, creo un objeto de cliente, tengo un alcance mucho mayor, ¿sí? Porque estoy trabajando con la funcionalidad de persona más la funcionalidad de cliente, porque trabajo con herencia, eso ya lo sé. Pero con polimorfismo, si tenés mucha cantidad de cosas, mucha cantidad de funcionalidades, mucha cantidad de atributos, aplicando polimorfismo, vos podés reducirlo a el tipo que vos quieras, sin necesidad de estar pensando, por ejemplo, en todo el abanico de posibilidades de uso que vos tengas en el objeto que vos crees, de la clase de qué instancia. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vayamos al punto este que yo te quería mostrar. Fíjate que el cliente 01, si yo invoco las diferentes funciones que tengo disponibles, solamente voy a tener disponibles de la clase persona, lógicamente, porque tengo un objeto de la clase persona de tipo persona, ¿sí? Fíjate, todo persona. Persona, persona, object, lógicamente object porque es la clase más alta, y persona, persona, persona. Bueno, si yo saco el zapper en persona, acá, el zapper, acordate que es el constructor que vamos a trabajar con el object, no tendría los métodos de object, pero bueno, siempre hay que dejarlo por convención, ¿sí? Entonces bueno, tenemos
atributos de persona, tenemos métodos de persona, métodos de object, por ejemplo hashcode, por ejemplo toString, etcétera, etcétera, notify, interesante, bueno, tenemos mucha cantidad de métodos. Claro, si ahora nos fijamos, por ejemplo, en cliente, si cliente trabajamos con herencia, fíjate que debería aparecer todos los métodos de la clase cliente y de la clase persona, porque trabajamos con herencia. Y evidentemente eso sucede. Tenemos mucha cantidad de atributos, ¿sí? Para trabajar, mucha cantidad de métodos para trabajar object, persona y cliente, fíjate. Todo muy interesante, ¿sí? Eso ya se sabe, lo hemos realizado varias veces en varias ejemplificaciones. Pero la magia sucede acá. Si yo, por ejemplo, invoco alguna función, ¿qué pasa? Ya no tengo métodos, funcionalidades de la clase cliente. Tengo específicamente funcionalidades de la clase persona, ¿sí? Fíjate. Toda la clase persona y la clase object, lógicamente. Y eso sucede justamente porque yo cambio el tipo de objeto que voy a trabajar. Yo podría cambiar ahora tranquilamente cliente, como hice abajo, y fíjate que si yo invoco algún método, va a ser todo tipo cliente y de tipo persona, porque aplico herencia. Si no aplicas herencia, sería solamente de tipo cliente, ¿sí? Pero bueno, ese sería el punto del polimorfismo. Poder utilizar ciertas funcionalidades en base a lo que nosotros queremos trabajar, ¿sí? Y es de suma importancia. Capaz al principio no se vea mucho sobre este punto, pero es de suma importancia. Y lo vamos a ir viendo paulatinamente con varios desarrollos y vamos a estar trabajando con diferentes tipos de polimorfismo, ya que el polimorfismo no aplica solamente a la referencia, ¿sí? A este caso, sino que aplica, por ejemplo, métodos específicos como constructores, ¿sí? Interfaces también aplica. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todo esto paulatinamente y voy a ir cerrando con ejemplificación.